escritorio de Einstein con Juan Carlos Peñafiel. En Desde Mi Visión con Michelle Oquendo Sánchez. Bienvenidos al programa Desde Mi Visión. Estamos en vivo y en directo en Quito 91.7, Guayaquil 107.7 y en www.radiovision.com.es. También estamos haciendo nuestra transmisión a través de Facebook Live en la página Yo Soy Radio Visión. Como todos los lunes, tenemos nuestro segmento El Escritorio de Einstein junto a Juan Carlos Peñafiel, y en esta tarde vamos a dividir el segmento en 2 horas, en 2 entrevistas. La primera entrevista será el tema La educación en línea en el Ecuador, y nuestro primer invitado es Esteban Andrade, director general de la modalidad de estudios en línea de la UID, especialista en educación en entornos virtuales de aprendizaje, ingeniero de sistemas en computación e informática, máster en administración de empresas MBA y doctor en administración estratégica de empresas. También en nuestra segunda entrevista el tema será plasma inmune en pacientes COVID-19 y estará con nosotros el doctor Manuel Baldión, médico PhD en inmunología y nutrición de la Universidad de Illinois. Son nuestros 2 invitados y como siempre quiero dar la bienvenida también a Juan Carlos Peñafiel. Recuerden que estamos en 099-557-9967. Buenas tardes, Juan Carlos, y también una muy buena tarde a Esteban Andrade. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas tardes, Michelle, y un gusto saludarte y saludarle a Esteban también. Contentos porque cada vez estamos regresando a esta nueva normalidad de la cual hemos hablado contigo frecuentemente durante estas jornadas. Entusiastas también porque vamos a poner en consideración de nuestro público 2 temáticas importantes con expertos que dominan esta materia. Primero, la educación en línea y estos desafíos. Hay varios organismos internacionales del mismo país que se encuentra abocado a una discusión sobre estas nuevas reglas del juego. Y lo segundo, este conglomerado que han organizado universidades del Ecuador junto con la Cruz Roja para el estudio de plasma para pacientes de COVID-19, Michelle. Sí, bueno, hoy con Esteban Andrade, director general de la modalidad de estudios en línea de la UID, vamos a hablar de la educación en línea en el Ecuador. Y como introducción, he de decir que de acuerdo a un informe publicado en el portal de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, a nivel mundial, al menos 1.500 millones de estudiantes y 63 millones de maestros de primaria y secundaria se ven afectados por la interrupción sin precedentes causada por la pandemia COVID-19, con el cierre de escuelas en 191 países. Es necesario realizar un análisis serio acerca de las cifras, el impacto y las proyecciones de la educación en línea en el Ecuador en medio de la crisis sanitaria global. Bienvenido, Esteban, espero que se encuentre bien, que se encuentre muy bien de salud, y bienvenido al programa Desde Mi Visión y a nuestro escritorio de Einstein. Vamos con la primera pregunta. De acuerdo al mismo informe de la UNESCO, la mitad del número total de estudiantes en el mundo, unos 826 millones de estudiantes que se mantuvieron fuera del aula por la pandemia COVID-19, no tienen acceso a una computadora doméstica, y el 43%, es decir, 706 millones, no tienen internet en el hogar. En un momento en que el aprendizaje a distancia con base digital se utiliza para garantizar la continuidad educativa en la gran mayoría de los países. ¿Cuál es la situación del Ecuador, Esteban? Buenas tardes, Michelle. Buenas tardes, Juan Carlos. Muchísimas gracias por la invitación. Muy honrado de estar en su programa. Bueno, esta pandemia creo que nos tomó por sorpresa a todas las instituciones educativas, unas más preparadas, otras menos preparadas, diferenciando también lo que significa la educación privada de la educación pública. El nivel de preparación de las entidades evidentemente no es el mismo. Los datos que usted cita, Michelle, son reales, son alarmantes, es una cantidad impresionante de estudiantes. Hoy vemos cómo a nivel nacional el gobierno propone posponer el inicio de clases en la región costa.
Y una de las grandes razones aparentemente podría ser el hecho de no contar con todas las herramientas tecnológicas necesarias para poder impartir una educación en línea, que no es lo mismo que impartir otro tipo de educación, digámoslo así, a distancia o utilizando otros canales. En nuestro querido país, en nuestro querido Ecuador, los números en términos de acceso a Internet son bastante elevados. El 79% de la población tiene acceso al Internet. Y el crecimiento ha sido lento el último año, apenas un 0.5%. Igual se evidencia en las líneas celulares. No se olviden ustedes que tenemos más de 15 millones de líneas celulares activas en el país, en una población de 17.5 millones de habitantes. Pero un poquito lo que ahí preocupa de pronto es el uso del Internet fijo. Es decir, las personas que de una u otra manera en nuestra residencia tenemos un Internet dedicado para utilizarlo en estas actividades, es realmente una penetración baja. La mayor cantidad de uso se da desde los dispositivos móviles. Y no se diga en el sector rural. En el sector rural estamos hablando de cifras de alrededor del 18% de penetración, mientras que el sector urbano estamos hablando de un 40%, 38% de penetración del Internet. Es allí donde tenemos las deficiencias. El gobierno ha venido haciendo desde hace algún tiempo algunos esfuerzos porque existe una penetración digital en el Ecuador, pero evidentemente no se han logrado los niveles que queremos. Si nosotros vemos Norteamérica, en Norteamérica pues tenemos una penetración muy alta del orden del 95% de Internet comparado con lo que tenemos nosotros. Aún así, debo decir que en el Ecuador, comparado con Perú, Colombia o países de la región en general, no tenemos una penetración baja del servicio de Internet. Entonces, el Internet es el canal por medio del cual es posible realizar estas conversaciones, tener estas entrevistas o impartir algún tipo de enseñanza o contar con una herramienta de enseñanza-aprendizaje. Pero esa es tan solo una vía, es un canal. El contar con una plataforma como la que estamos usando para poder interactuar cada uno de nosotros desde un lugar seguro, y dicho sea de paso, muchas gracias por la preocupación, estamos seguros en casa, es tan solo una vía para conectarnos. Sin embargo, la educación en línea requiere de otros instrumentos, de otras herramientas que permitan garantizar en el estudiante el logro de los resultados de aprendizaje. Es decir, contar con lo que debería ser un campus virtual. Un campus virtual donde el estudiante tiene acceso a todos los recursos necesarios para poder desarrollar sus actividades académicas, siendo esta la conexión que se conoce como sincrónica en tiempo real, con intercambio con los docentes o con sus tutores, una de las actividades. El estudiante tiene que completar su estudio a partir de lecturas, a partir de la resolución de casos, a partir de la resolución de ejercicios, de problemas, etc. Dependerá evidentemente la carrera, dependerá el nivel de estudios, y hacerlo de una manera ordenada, organizada, lúdica, que le permita, como les digo, empatar ese conocimiento teórico con el conocimiento práctico, llevarlo al conocimiento algo vivencial. Es allí donde definitivamente todavía tenemos cuentas pendientes por saldar como institución, como sociedad. Solo un comentario antes de que Juan Carlos Peñafiel haga la segunda pregunta. Y es que tengo la impresión de que esto de la educación en línea se va a ir más tiempo del que precisamente creemos. Es decir, se tiene estimado que la mayoría o todos los colegios y universidades volverán al campus y a los lugares, a la infraestructura física en septiembre. Pero he leído que puede haber un repunte y un rebrote en diferentes países del mundo precisamente en el verano. Y puedo equivocarme, pero yo creería que los colegios, las universidades recién volverán en el 2021. Puedo equivocarme, y digo puedo equivocarme porque también como madre de familia tengo esa preocupación de no por acelerar los procesos, nuestros hijos, nuestras familias corran peligro. Continúa Juan Carlos Peñafiel y gracias. Gracias, Michelle, y antes de seguir con esta presentación, con nuestro invitado, quiero saludar a la gente que se ha conectado por redes sociales: Alex Vinuesa, Gonzalo Sandoval, Janet Suárez, Micaela Medina, 7 Gastronomía Marina, Javier Carvajal Barriga, Marco Suárez, Sonia, nos están escuchando dentro y fuera del país. Y respecto a la educación en línea de la cual hemos hablado, Esteban, Michelle, un aspecto crítico del proceso de educación en línea es el relacionado con los docentes.
inclusive en países con infraestructura confiable de tecnología de información y la comunicación TIC, denominado, y conectividad familiar, la rápida transición al aprendizaje en línea ha sido todo un desafío, Esteban. Te pregunto, ¿cuál ha sido la situación en Ecuador y cuáles tus recomendaciones en cuanto a la participación de los docentes en la educación en línea? Muchas gracias, Juan Carlos. A ver, un poquito tomando lo que decía Michelle y lo que decía Juan Carlos al iniciar este programa, regresamos a una nueva realidad. Esta es una nueva realidad. Por el bien de la sociedad, esperemos que no hayan rebrotes ni repuntes y que podamos como país, como sociedad, estar tranquilos, libres de esta pandemia cuando regresemos. Es muy probable que esto se extienda, efectivamente, y la modalidad o esta forma de estudios toma nuevamente más vigencia. La preocupación que Juan Carlos expresa es absolutamente válida, absolutamente válida. Puedo hablar como institución, como Universidad Internacional del Ecuador. Nosotros mantenemos una modalidad en línea desde hace varios años, con todas las plataformas tecnológicas que esto implica para ofrecer todos los servicios por canal digital. Estas plataformas tecnológicas siempre la universidad las utilizó para la modalidad presencial como una herramienta complementaria en su accionar, ¿verdad? Entonces, tenemos una institución que el momento que se presenta esta realidad de la pandemia, puede utilizar toda su infraestructura tecnológica para soportar de manera drástica un cambio como el que se ha presentado, ¿sí? Este momento, ¿cuál es el reto? El reto el reto que se presentó de manera inesperada, fue justamente que la enseñanza virtual y la enseñanza presencial tienen ciertas particularidades muy especiales en la manera de relacionarse con el estudiante, en la manera de impartir las tutorías, ¿verdad? Así que la universidad ha tenido que adaptar también a su equipo docente a esa nueva realidad, a esa nueva necesidad pedagógica que tienen los estudiantes de la modalidad por esta realidad, ¿verdad? El docente se lo ha preparado o se viene preparando, requiere manejar estas herramientas. No es solamente tener el mejor campus virtual, tener la mejor tecnología, una garantía de que esto va a funcionar. Se requiere que los docentes sean preparados, sean entrenados, sean acompañados y además de los docentes, Juan Carlos y Michelle, los estudiantes. Un modelo de enseñanza virtual demanda de disciplina del estudiante, demanda de un compromiso diferente del estudiante. El estudiante tiene que hacer una conexión, tiene que estar allí, ya no hay un traslado físico, ¿verdad? Entonces demanda ese compromiso adicional. Es por eso que en la enseñanza virtual normalmente el instructor no va al tema de las clases magistrales, sino que es un profesor que da los lineamientos claros, imparte conocimiento, genera motivación en el estudiante y pone a su disposición las herramientas para que él siga desarrollando los temas y lo va acompañando en ese proceso. Entonces, además del estudiante, es necesario acompañar al estudiante a través de un proceso de bienestar universitario perfectamente adecuado, que le permita al estudiante tener un canal de comunicación con el docente, un canal de comunicación con la universidad, con la institución a la cual pertenece, y a través de ello solventar sus dudas, recibir acompañamiento, tener el apoyo necesario para evitar, normalmente en educación virtual, los índices de deserción suelen ser más altos que en educación presencial. Entonces, hay que cuidar todos esos detalles en cuanto a la formación del docente. Claro, Eso es importante. efectivamente la educación en línea requiere de una autodisciplina brutal, ¿no? Y Así es. no creo que funcione realmente tanto en niños más pequeños, en gente más pequeña, con menos edad, sino con gente que ya tiene un criterio formado y que tiene una autodisciplina. Y en realidad requiere de mucho orden. Para quienes nos están escuchando ahora mismo a las 3:16 de la tarde, este lunes 27 de abril, están en compañía del programa Desde mi Visión de Radio Visión y con nosotros el escritorio de Einstein, segmento educativo de los lunes junto a Juan Carlos Peñafiel. Nuestro invitado de hoy es Esteban Andrade, director de la modalidad de estudios en línea de la UID, la educación en línea en el Ecuador. Esteban, ¿cuáles son los elementos claves para implementar un modelo de educación en línea eficaz y eficiente en cualquier ámbito de la educación? Muchas gracias. A ver, Michelle, como te decía, la primera parte es tener una herramienta tecnológica que lo permita. Herramientas tecnológicas hay muchas.
Hay muchas, están disponibles, se pueden adquirir. Digamos, esto es como comprarte una máquina para fabricar algo, lo puedes hacer sin ningún inconveniente, pero el conocimiento, la experiencia, lo que tú le pones detrás, el valor agregado es lo que marca la diferencia en los resultados. Entonces necesitamos un campus virtual. Necesitamos un campus virtual que integre todos los elementos. Fíjense que hablo de campus virtual, no hablo de una plataforma digital ni cosa por el estilo. El campus virtual integra en el estudiante primero el acceso a un aula virtual donde tiene una compartición directa con su docente, herramientas de trabajo colaborativo donde puede por una vía digital reunirse con sus compañeros, si no, no podríamos romper fronteras. En realidad, más allá de la realidad que vivimos de educación virtual, lo que busca es romper fronteras, integrar culturas. Y eso es un bagaje enormemente maravilloso para la gente. Necesitamos además que el estudiante cuente con los recursos bibliográficos adecuados y suficientes para poder desarrollar sus actividades. Y además que en ese campus virtual el estudiante haga sus actividades asincrónicas. Sus actividades asincrónicas como atender tareas, desarrollar ensayos, contestar cuestionarios, participar en foros interactivos, todo lo que pueda garantizar en el estudiante el logro de los resultados de aprendizaje. Todas estas herramientas se utilizan en mayor medida, en menor medida, dependiendo la naturaleza de la carrera, dependiendo la naturaleza de la misma asignatura que el estudiante cursa. Pero con este diseño, digámoslo así, de campus, que es el elemento complementario a tener la plataforma tecnológica, se unen los docentes. Como decía Juan Carlos, se une un equipo docente, quien tiene que estar entrenado en las técnicas pedagógicas de esta vía. A veces resulta un poquito incómodo para mucha gente hablarle a la computadora, ¿verdad? El profesor presencial muchas veces cuenta un chiste o cuenta una anécdota y tú los ves a los estudiantes y sabes si les gustó o no les gustó. El profesor virtual no puede hacer eso. El profesor virtual es un guía que no tiene esa capacidad, tiene en su aula un grupo de estudiantes que los ve parcialmente, pero él está orientándolos en cómo debe ser su proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, solo si me permites, Michelle, 3 grandes elementos para la educación. Tecnología como base, con un diseño adecuado de manejo, docentes y naturalmente todo el soporte y seguimiento a estudiantes para que puedan lograr estudiar bajo esta modalidad. Aunque yo supongo que la tecnología va a tener que avanzar, incluso para esto de ver el sentido del humor y si es que están llegando a las estudiantes y ver si se distraen o no. Yo creo que estamos en este boom, es chistoso, pero el Zoom existe hace más de 10 años y todos recién lo estamos descubriendo ahora en apenas 2 meses. Bien, continúo con la siguiente pregunta. Ya saben que estamos en el escritorio de Einstein junto a Juan Carlos Peñafiel, pero me piden que haga primero una pausa comercial. Regresamos luego de la pausa. Gracias a toda la gente que está integrada en este Facebook Live y mientras volvemos de la pausa en nuestra frecuencia de 91.7 Quito y 107.7 en Guayaquil, quiero saludar cordialmente a Edwin Baca, Roger Campaña, Katy Lee, Ligia Moreira, la doctora Sandra Gavilanes, a José Luis Castillo y Daniela Romero, a Cristian Fajardo, ahí está Byron Bastidas quien nos formula una pregunta dirigida a Esteban Andrade, José Andrés Cortés, apreciado amigo también de nuestro medio, JC Coffee, Katy Grijalva, Heidi Burri, David Toala, Fabián Chiliquinga, Juan Francisco Ávila, Eric Baños e Iliana Soto Andrade, Paola Carlosama, Oscar Jarrín, Ray Artieda, Richard Gonzaga, Guido Santillán, también un amigo de esta casa, Ramiro Manosalva Romero, Jonathan BSC, Patricia Morales, Ángelus Ochoa, Oscar Mauricio, Alessandro Banoni, y claro, se formulan también algunas preguntas que al regreso de esta jornada, luego de la pausa, podríamos coordinar el leer estas noticias. Hay muchísimo interés y también, especialmente después al regreso, abordaremos, Michelle, el caso de la Universidad Internacional, porque hay un aprendizaje interesante que ellos han desarrollado, no solamente sobre la base de un modelo nacional, sino también sobre la base de alianzas estratégicas internacionales para desarrollar un modelo online que está bastante sólido y desde mi punto de vista bastante maduro para el momento que vive el país, Michelle.
Sí, estamos hablando de cómo ha cambiado el mundo precisamente para toda la gente que nos está escuchando ahora en Quito 91.7, Guayaquil 107.7. Hablamos de la educación en línea en el Ecuador y nos acompaña Esteban. Pueden hacer sus preguntas al 099-557-9967. Continuamos sobre la educación en línea junto a Esteban Andrade. Esteban Andrade es director general de la modalidad de estudios en línea de la UID, especialista en educación en entornos virtuales de aprendizaje, ingeniero de sistemas en computación informática, máster en administración de empresas y doctor en administración estratégica de empresas. Continuamos. Existe en el país cerca de 670,000 estudiantes universitarios en varios niveles de estudio. El cambio del modelo educativo hacia la educación en línea permitirá la valoración de los títulos en línea en el mercado laboral, Esteban. Sí, por supuesto, Michelle. O sea, los títulos en línea ya son una realidad. La Universidad Internacional los ofrece desde hace varios años. Tenemos como modalidad en línea, nosotros tenemos alrededor de 1,300 graduados. Todos estupendos profesionales. Hablo también por la modalidad presencial, estupendos profesionales con presencia nacional, con presencia internacional, los graduados de la UID, estudiantes de medicina que hoy están en primera línea de combate al coronavirus prestando sus servicios. Entonces, la educación en línea, debo decirlo, anteriormente se consideraba una educación de menor calidad, pero hoy en día las herramientas tecnológicas disponibles, como bien lo has dicho tú, el avance de la tecnología, muestran un panorama muy diferente. Solo por poner algunos ejemplos. En la modalidad presencial o cuando un estudiante entrega un trabajo impreso a su profesor, bueno, el profesor lo lee, lo revisa, pero no tiene una evidencia de si ese trabajo salió tal vez del rincón del vago, por decirlo así, de un lugar poco formal desde el punto de vista académico. En nuestro campus virtual, la universidad ha incorporado los sistemas de similitud de manera automática. Entonces, cada vez que un estudiante entrega un trabajo, automáticamente hay una revisión y él sabe cómo va estos sistemas de similitud. Los sistemas de similitud no son sistemas coercitivos. El propósito no es ponerle cero al estudiante. El propósito es enseñarle al estudiante a utilizar fuentes formales para hacer sus trabajos, a demostrar probidad académica, a que mejoren su desarrollo académico. Esta es una de las herramientas. Tenemos una herramienta para la toma de exámenes en línea, que es una herramienta de proctoring, que se conoce como e-proctoring, que es una herramienta que hace un escaneo digital de tu rostro, ¿verdad? Y a través de ese escaneo digital primero verifica tu identidad, que sea Esteban Andrade quien está dando el examen y quien debe darlo, y a lo largo de todo el desarrollo del examen, el tiempo que dure, yo diría, es mucho peor que tener un profesor al lado, porque está chequeando qué haces, qué clic aplastaste, en qué momento entraste, saliste, todos los detalles están allí. Es decir, hay una serie de herramientas que te permiten a ti trabajar bajo esta modalidad de manera muy, muy, muy rigurosa. Y otras grandes ventajas. Por ejemplo, esto lo cuento a manera de anécdota, una estudiante me decía, vea, ingeniero, mientras yo voy a mi casa en el tráfico de Quito, ya me leo un capítulo. ¿Cómo lo haces? La universidad tiene en su biblioteca audiolibros. Entonces los estudiantes conectan su dispositivo al auto, ¿verdad? Y en el tráfico de Quito, en épocas pasadas antes de esta pandemia, pues en un pesado tráfico el estudiante podía perfectamente, como decía este estudiante, me leo un capítulo hasta llegar a casa. Entonces, son grandes ventajas. La universidad ha incorporado herramientas, por ejemplo, para predicción de deserción, basados en el compromiso del estudiante. Sabemos si el estudiante está participando en clase, si está adecuadamente respondiendo a sus actividades académicas, y eso nos permite predecir el comportamiento futuro del alumno. Y evidentemente no es solo predecir cómo le va a ir, sino también es tomar acciones como institución para respaldarlo al estudiante para que no deserte en sus estudios. Una carrera universitaria creo que debe ser la base de todos nosotros en nuestra formación profesional, ¿no? Y el deseo de la universidad es que con el rigor y con la suficiente probidad académica, los estudiantes puedan obtener su título profesional, su título de tercer nivel, su título de cuarto nivel. Así que en ese sentido yo creo que la educación en línea está muy afincada. Nosotros mismos como universidad tenemos ya 3 maestrías en línea que están corriendo con muchísimo éxito. Tenemos la ventaja de invitar a un profesor internacional a una conferencia y pues bueno, el profesor está
desde su lugar de origen impartiendo las tutorías. Son grandes ventajas de esta modalidad, ¿no? Ya no hay los traslados ni los costos que esto implica o cosas por el estilo. Así que creo que la virtualidad va a ser un tema en constante crecimiento. Como te digo, más allá de la tecnología, dependerá de los valores agregados que cada institución ofrezca a través de ella. Esteban, tomando algunos elementos importantes sobre este análisis que ya realiza Michelle, debo compartirte dos inquietudes, una que surge de parte del público que está conectado en este momento al Facebook Live. Byron Bastidas dice, el país no tiene cobertura a nivel nacional en banda ancha. ¿Qué alternativa o recomendación se puede tener de tu parte? Y la segunda, que creo que es una preocupación, aparte de esta dinámica también tecnológica, y ya lo refería Michelle, es el hecho de cuánto le va a costar al país, a la sociedad, al empresariado, el reconocer la importancia de quienes ahora tengan una educación en línea. Antes parecía ser que sí existía una diferencia en la valoración de un currículum que tenía un perfil de un profesional formado en una educación tradicional, llamémoslo así, frente a la educación en línea. Sobre estas dos inquietudes, tu punto de vista, por favor, y regresamos. Claro, con gusto. Mira, el tema de la conectividad de Internet siempre será una dificultad para muchas personas. Como te decía, la penetración del Internet fijo en el país resulta bajo frente a la penetración total del Internet. Ahora, no necesitamos mayor infraestructura tecnológica en nuestros hogares para poder atender este tipo de herramientas. Hay muchísima actividad asincrónica que se hace, que el estudiante la tiene 24/7 disponible y no habría ningún inconveniente. O sea, sí necesitamos una conexión a Internet, pero tampoco es que si no tienes una conexión extremadamente fuerte no lo puedes lograr. Sí lo puedes lograr con lo que tenemos disponible hoy en día. Y en cuanto a lo que preguntabas, ¿cuánto le va a costar al país pasar a esta educación? Bueno, yo creo que con toda esta experiencia, el país está evidenciando que este modelo de educación es totalmente factible, es totalmente posible. Hay límites y evidentemente hay ciertas carreras donde la presencialidad es fundamental, donde la praxis profesional in situ es fundamental, es imposible no tenerla, es aconsejable tenerla o no es aconsejable no tenerla si tú quieres, pero una gran cantidad de ámbitos de estudio podrán ser atendidos a través de la modalidad virtual o posiblemente a través de modalidades compartidas. Es decir, una cierta parte a través de virtualidad y otra cierta parte, pues necesariamente a través de una interacción personal, de una praxis del estudiante en su campo profesional. Me parece que esta idea o este criterio de que la educación es de menor calidad se va a evidenciar hoy en día que no lo es. Muy por el contrario, la educación en línea en el Ecuador ha permitido a chicos, a muchos profesionales hoy, optar por una educación, ya que por diversas razones no pudieron hacerlo de manera regular, por así decirlo. Mira, yo te digo, el promedio de edad en la modalidad en línea de la UID es de 28 años, ha bajado notablemente, pero no deja de ser alto, 28 o 30 años me parece. Y eso es porque muchas personas, por distintas circunstancias de la vida, terminaron su bachillerato, empezaron su vida laboral, adquirieron obligaciones personales, adquirieron obligaciones familiares y en un momento dado sus estudios se vieron pospuestos. Pero no pueden desatender esas obligaciones. Entonces, esta modalidad que le permite al estudiante tener horas sincrónicas fuera de un horario laboral convencional y actividades asincrónicas 24/7 disponibles del día, es una gran opción para aquellas personas que por alguna razón pospusieron sus estudios. Entonces se vuelve una gran fuente de formación profesional. Y esto viene cambiando, pues cada vez se incorporan chicos más jóvenes, cada vez se evidencia mucho más la posibilidad de utilizar estos canales digitales para la enseñanza-aprendizaje. Muchísimas gracias. Ha sido Esteban Andrade con el tema de la educación en línea. Esteban Andrade es director de la modalidad de estudios en línea de la UID.
La UID está hecha de excelencia académica y educación personalizada en sus 3 campus a nivel nacional. La UID está hecha de ti. ¿Y tú, de qué estás hecho? Sí, bienvenidos para todas las personas que están siguiendo nuestra transmisión en Quito 91.7, Guayaquil 107.7. Quienes habla Michelle Oquendo y Juan Carlos Peñafiel. Estamos en el segmento del escritorio de Einstein y ahora vamos a dar inicio a la segunda entrevista. Plasma inmune en pacientes COVID-19 con el doctor Manuel Baldeón, médico PhD en Inmunología y Nutrición de la Universidad de Illinois, postdoctorado en el Hospital General de Massachusetts, Universidad de Harvard, secretario nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESID, en el periodo 2010-2011, además profesor adjunto de la Escuela de Medicina de la Universidad de Massachusetts y del Departamento de Epidemiología y Bioestadística de la Universidad de Carolina del Sur. El tema: plasma inmune en pacientes COVID-19. La Cruz Roja Ecuatoriana, en colaboración con instituciones de educación superior, se encuentra realizando un estudio de inmunidad pasiva para el tratamiento del COVID-19. El estudio tiene como objetivo demostrar que el plasma de pacientes que hayan superado la enfermedad puede ser utilizado para tratar a personas críticamente enfermas con la infección. Hoy dialogaremos con el doctor Manuel Baldeón, líder del proyecto académico, e inicia la primera pregunta Juan Carlos Peñafiel. Bueno, vamos a saludar también, Michelle, a varias gente que se está incorporando y dando la bienvenida, por supuesto, al doctor Manuel Baldeón, Gustavo López Ullauri, Tito Fernando Polo, un abrazo, Tito, Gustavo López, desde La Troncal, fíjate, Carmi Andrade, Magdalena Castro. Y arranco esta sesión de inquietudes sobre este gran proyecto que desarrolla no solamente la Cruz Roja, sino unido a varias instituciones de educación superior, preguntándole a Manuel, ¿este tratamiento puede ayudar a disminuir la letalidad del COVID-19? ¿En qué consiste específicamente? Bienvenido a Desde mi Visión y a nuestro segmento educativo, El Escritorio de Einstein. Buenas tardes, muchas gracias Michelle, muchas gracias Juan Carlos por la oportunidad de conversar sobre este tema tan importante. A ver, de frente a la pandemia que nos está agobiando al mundo, uno de los tratamientos que se ha utilizado en pandemias en donde no existen tratamientos específicos para los microbios y tampoco hay vacunas para las enfermedades infecciosas, se conoce el uso de plasma de personas que han convalecido de las infecciones y administrarlas a personas que están gravemente enfermas. Este tratamiento tiene un poco más de 100 años de vigencia. Esto ha sido tratado desde el inicio del siglo anterior en enfermedades como por ejemplo la difteria, la misma gripe española, más recientemente con la epidemia del ébola y con el mismo SARS-1, el coronavirus que provocó el SARS a principios del año 2000. Entonces, hay un antecedente del uso del plasma y también ha habido antecedentes para el uso del plasma en el COVID-2, en el SARS-2, que provoca el COVID-19. A finales de febrero y a principios de marzo se hizo una publicación en la revista JAMA de 5 pacientes en los que tenían COVID-19 y les administraron este tratamiento del plasma de pacientes que se han recuperado de la infección para tratar estos 5 pacientes y tuvieron efectos buenos. Ahora en las redes sociales ustedes habrán visto que la gente está llamando a las personas para que se han recuperado de la enfermedad para que donen su plasma. Y están utilizando el plasma en lo que se conoce un tratamiento compasivo. Eso es el uso del plasma fuera de un contexto de una investigación científica. Instancias como la Organización Mundial de la Salud, la FDA en los Estados Unidos, están promoviendo esta idea de que se hagan estudios clínicos aleatorizados como el que nosotros estamos realizando ahora mismo. Porque esto no es solamente un tratamiento compasivo de los pacientes, esto es un estudio de investigación cuyo objetivo es demostrar la efectividad y la seguridad
del uso de plasma de pacientes convalecientes en personas con COVID-19 que están gravemente enfermas. Ese es el marco teórico, digan ustedes, y los objetivos de la investigación. Bien, Manuel, ¿cuál es el alcance del estudio y qué instituciones participan? Gracias, Michelle. A ver, entonces, inicialmente, como esto tenía que ver con plasma, que es la parte líquida de la sangre tiene dos partes, básicamente. La parte líquida se llama plasma y las células son las células, los glóbulos rojos y las células del sistema inmune. Entonces, ¿qué otra institución más importante en esto con tanta experiencia que la Cruz Roja? Y por eso nosotros decidimos aliarnos con la Cruz Roja, para que ellos sean los que manejen esta parte del proyecto. Luego tenemos otras instituciones, el personal clínico, el que va a estar a cargo de los médicos que van a administrar el plasma, es un profesor de la Universidad de San Francisco de Quito, el doctor Augusto Maldonado. Él es la persona que está organizando los grupos de clínicos que van a trabajar en los hospitales que están participando, que son el Pablo Arturo Suárez en la parte norte de Quito, el Hospital del IES en el sur de Quito y en Guayaquil el Hospital de los Seios. Le conozco al doctor Augusto Maldonado. Él era parte de la clínica Pichincha hace muchos años, ¿no? Ajá. Sí, yo creo que sí, sí. Ok, Michelle, y bueno, también entender que como participan varias instituciones, te pregunto, Manuel, ¿existen antecedentes en el uso del plasma de pacientes recuperados en otras enfermedades infecciosas? Tú me decías que sí. ¿Cómo llega este conocimiento al grupo científico ecuatoriano de las diversas universidades y cómo se decide apostar por este proyecto en esta modalidad que parecería que tiende a ser una opción o una alternativa para pacientes de COVID-19? Sí, bueno, esto es conocimiento de clase de inmunología 101, entonces para la audiencia. Cuando una persona se infecta por cualquier tipo de microbio, bacterias, virus, parásitos, hongos, nosotros montamos una respuesta inmune. Esa respuesta inmune tiene varios componentes. Uno de los más importantes es producir unas proteínas que se llaman anticuerpos o inmunoglobulinas. Estos anticuerpos y inmunoglobulinas que se producen de frente a cualquier infección son las que eventualmente ayudan a destruir el microbio. Entonces, si nosotros pensamos, diga usted, en una infección de vías urinarias por Escherichia coli, el momento que la persona se infecta con eso, usualmente es más común en mujeres, el organismo monta una respuesta inmune y se forman anticuerpos en contra de la Escherichia coli. ¿Y qué es lo que va a hacer eso? Los anticuerpos van a neutralizar y cubrir a la bacteria y eventualmente van a llevar a su destrucción por otras células de la respuesta inmune. Entonces es un ejemplo de una bacteria. Pero también puede haber una infección por otro virus, por ejemplo el rotavirus, que es la primera causa de diarrea en los niños. Si un niñito se contamina, es la contaminación fecal oral, se contamina por la boca. El cuerpo va a reaccionar con anticuerpos en contra del rotavirus y va a pasar exactamente lo mismo. Los anticuerpos van a cubrir al virus y luego le van a destruir. En el caso del SARS-2 que causa el COVID-19 va a pasar exactamente lo mismo. Ahora, la persona que está gravemente enferma, lo que eventualmente desarrollaría anticuerpos, pero como está gravemente enferma, su respuesta inmune está demorada. Y lo que nosotros queremos hacer es darle una ayuda, tomando el plasma de una persona que ya se recuperó y que ya tiene en ese plasma cantidades importantes de anticuerpos. Entonces, cuando nosotros le transfundimos el plasma, lo que le estamos dando es una ayuda, le estamos dando estos anticuerpos para que vayan y cubran al virus, para que no siga infectando más células y sea más fácil que el organismo se deshaga de ese microbio. Le estamos comprando tiempo a esa persona con el plasma que le estamos dando. Eso se llama inmunidad pasiva. Ahora, en la naturaleza ya sí hay inmunidad pasiva. Por ejemplo, cuando una madre está gestando su bebé, le pasa anticuerpos de la mamita al bebé a través de la placenta. Eso es inmunidad pasiva de un ser, la mamá,
le pasa anticuerpos a otro ser que es el producto de la gestación, el bebé que va a nacer. Entonces es un ejemplo de inmunidad pasiva. Esos anticuerpos que la madre le pasa al bebé le permiten vivir y enfrentarse al mundo microbiano durante los primeros meses e inclusive el año de vida. Otro ejemplo de esto es la inmunidad pasiva que las madres dan a sus hijos a través de la leche materna, porque cuando el niño consume la leche materna, en la leche de la madre hay anticuerpos que igualmente le proveen al niño de esta inmunidad, de estos anticuerpos, para que el niño no se infecte. Entonces ahí tenemos dos ejemplos de inmunidad pasiva natural y este que nosotros estamos proponiendo es el mismo principio, pero en darle los anticuerpos de una persona que se recuperó a una persona que está gravemente enferma. Bien, estamos con el doctor Manuel Baldeón, PhD en Inmunología y Epidemiología. Hablamos del plasma inmune en pacientes COVID-19. ¿Cuál es el proceso operativo y cómo pueden estas personas contactarse con la Cruz Roja, doctor Baldeón? Muchas gracias. Entonces, como esto es un proyecto de investigación, tenemos una serie de pasos para poder realizar el estudio. Entonces, primero, la selección de los pacientes que vayan de las personas que vayan a donar la sangre. Y para esto, una persona que pudiera donar va a ser una persona que sea un hombre entre 18 y 65 años de edad, que en lo posible no haya recibido antes ninguna transfusión de sangre o derivados, que haya tenido la infección por COVID y para esto deberá demostrar que tuvo un diagnóstico de la infección y que se haya recuperado completamente de la infección, que al momento de hacer la donación de su sangre, del plasma, tiene que estar en un buen estado de salud, sin síntomas ni signos de infección. Debe pesar aproximadamente 50 kilos o 110 libras. No haberse realizado tatuajes o perforaciones en la piel en el último año y que no tenga antecedentes ni de hepatitis B, de hepatitis C, ni de HIV. Entonces, estas serían las personas que, si cumplen estos requisitos, se podrían contactar con nosotros. La Cruz Roja ahora nos está ayudando para transportar los potenciales donadores desde sus hogares a la Cruz Roja y luego desde la Cruz Roja a sus hogares para facilitar el transporte de las personas. Entonces, tenemos un teléfono que es una línea de WhatsApp que si puedo dar. ¿Puedo dar? Por favor, sí. Sí, por claro, favor. sí, sí. Entonces, el teléfono es 09 88 38 17 70. Ese es una línea de WhatsApp y el teléfono de la Cruz Roja es 02 25 82 48 2. La extensión es 244. Entonces, las personas que gentilmente quisieran donar, sería algo muy importante. Este es un momento que necesitamos la solidaridad de la gente para poder, ¿sabe? Comenzamos con esto de las llamadas y pensé yo que íbamos a tener una muy buena respuesta, pero en estos días estamos teniendo un tiempo difícil porque por alguna razón las personas tienen recelo de donar y no entiendo muy bien cuál es la razón. De tal forma que si ustedes nos ayudan incentivando, esas personas ya saben lo que es la enfermedad, lo duro que es la enfermedad. Y con solamente una donación de sangre pueden ayudar a muchas personas a recuperarse de esto. Pero esto va más allá de solamente curar a unas pocas personas, porque si creamos evidencia científica de que el plasma funciona, esto se podría convertir en un tratamiento específico para la infección y contribuiría a disminuir esta letalidad que es responsable el virus del COVID-19. Sí, Si es me permites. importante la donación y por favor si repite los teléfonos antes de que continúe Juan Carlos. En este momento. Entonces, la línea de WhatsApp es 09 88 38 17 70 y el teléfono de la Cruz Roja es 02
25 82 48 2, extensión 244. Gracias, Michelle. Bueno, ya en este tramo final de también compartir a quienes nos están sintonizando, tanto por redes sociales cuanto por las señales de Visión 91.7 Quito, 107.7 Guayaquil, Lucía Hernández, Elisa Cifuentes, Une Milagro, Nelson Olmedo, María Fernanda Mora, Solange Espinosa, Alex Arabia, Leonardo Rubén Cáceres Coloma, Andrés Aldumbide, Lorena Cáceres Mejía, Enid Burbano, Liliana Menéndez, Mauri Álvarez, Dalila Medina, Elena Solórzano, Gustavo López Ullauri, que me pide que te refieras al tema del paludismo, María Alexandra Padilla también lo está viendo, y quiero transmitirte una pregunta específica del doctor Freud Cáceres. Buenas tardes, Juan Carlos, Michelle. Saludos a Manuel Baldión y felicidades por tener temas e invitados relevantes. Preguntas sobre la medicina translocacional, eso de poner la investigación de laboratorio frente al paciente. Saber tu opinión, Manuel, y quizás para eficientar el tiempo también transmitirte una pregunta adicional. ¿Qué garantías nos dicen también que existe en cuanto a la seguridad de las personas que donan? ¿Cuáles son los requisitos y si no hay ningún riesgo para los potenciales donantes, Michelle? Y al final tú retomas el diálogo. Volvemos contigo, Manuel. A ver, en primer lugar, a la pregunta de Freud. Saludos, Freud, ¿cómo estás? En relación a la investigación translacional que ha hecho referencia, esto es muy importante porque, ¿qué quiere decir esto de medicina de investigación translacional? Es investigación aplicada que lo que hace es contribuir a solucionar problemas de la sociedad con el concurso de la investigación de crear evidencia científica. Entonces, un ejemplo claro de esto es el estudio que nosotros estamos haciendo, un estudio clínico controlado con el uso del plasma de suero convaleciente. Esto quiere decir que vamos a crear una información, dependiendo de los resultados, que podría ser útil para el tratamiento de las personas gravemente enfermas con el COVID. Eso es medicina translacional. Ahora, investigación translacional, perdón. Entonces, y esta investigación translacional tiene que ver con lo que ya estamos viviendo en medicina, la medicina personalizada. Ustedes tuvieron la gentileza de invitarme a participar hace algún tiempo y hablar de nuestros estudios con los chochos y la diabetes, por ejemplo. Entonces, en esa entrevista yo les había indicado que nosotros estudiamos a esta leguminosa que tiene un principio activo en su proteína, en una de las proteínas que tiene, y esto sirve para disminuir la glicemia en sangre, que es un problema que tienen las personas con diabetes. La diabetes es un problema de salud pública y ahora a través de la investigación clínica y de ciencia básica podemos dar una solución. Eso es la medicina, la investigación translacional, y ojalá que mucho de esto tenga apoyo a nivel del gobierno, porque miren, lo que ha evidenciado la pandemia es que no estamos listos para un evento de esta magnitud. Siempre estamos esperando que nos manden los kits de diagnóstico, estamos esperando que nos envíen los tratamientos, y la producción local, este vacío se da porque no ha habido un apoyo decidido del gobierno para la investigación. No hay fuentes de investigación, de fondos para la investigación en el país. Apenas, si ustedes conocen de Seria, esta ONG que está en Cuenca y que apoya a las universidades, ellos son los únicos que tienen fondos para la academia en los últimos años. Entonces, tenemos que tomarnos muy en serio esto, formar en las universidades científicos que puedan responder a instancias como esta, porque esta no va a ser, ojalá me equivoque, no va a ser el único inconveniente en una pandemia como el que tenemos. En estos años hemos tenido varias, entonces tenemos que estar preparados para eso. Bien, muy interesante esta charla con el doctor Manuel Baldión y el plasma inmune en pacientes COVID-19. Recuerden que estamos en vivo y en directo este lunes 27 de abril a las 3:53 de la tarde. Con esta pregunta concluimos. ¿Cuáles son los plazos del proyecto y cuándo se conocerán las conclusiones del tratamiento a fin de ampliar el alcance a otras ciudades, Manuel? Gracias, Michelle. A ver, solamente me faltaba responder esto de que cuáles son las garantías
para los donantes, que todo esté seguro. Miren, la Cruz Roja Ecuatoriana tiene los estándares más altos para asegurar el bienestar de sus donantes, la seguridad de procesar la sangre que donan, el plasma, de tal forma que ese plasma esté libre de microbios y que puedan ser administrados a otra persona. Entonces, nosotros, como habíamos dicho, estamos garantizando el tratamiento del plasma y el tratamiento adecuado de las personas que van a donar. Les vamos a cuidar desde que están en la casa hasta que llegan a la Cruz Roja y luego viceversa. Entonces, hay una seguridad para las personas que están, que podrían ser potenciales donantes. En relación a su última pregunta, Michelle, nosotros inicialmente estamos iniciando en las provincias de Pichincha y Guayas, que inicialmente fueron los sitios que más casos tuvieron, y por eso decidimos tener estos 3 hospitales en estas 2 ciudades, en Quito y en Guayaquil. Pero una vez que tengamos los resultados y que tengamos la evidencia de que funciona, este conocimiento puede aplicarse en todas las provincias del país. Tendríamos el protocolo absolutamente establecido de cómo se seleccionan los donantes, cómo se seleccionan los pacientes y cómo se les va a seguir a los pacientes. Si es que tenemos una cantidad importante de donantes, podríamos comenzar esta misma semana a administrar el plasma y tendríamos aproximadamente unas 5 o 6 semanas con resultados que podríamos compartir con ustedes. Muy bien, muchísimas gracias. Han sido nuestras 2 entrevistas en el escritorio de Einstein junto a Juan Carlos Peñafiel. La primera entrevista fue con Esteban Andrade, director de la modalidad de estudios en línea de la UID Educación en Línea en el Ecuador, y con el doctor Manuel Valdeón, PhD en Inmunología y Epidemiología, con el plasma inmune en pacientes COVID-19. Juan Carlos, sé que estás haciendo las asesorías de manera virtual, adaptándote realmente a los nuevos requerimientos de la sociedad. ¿Cómo funciona? Y muchísimas gracias, Manuel. Muchas gracias a ustedes, muy gentiles. Gracias, Manuel. También se nos quedan algunas preguntas y hemos tenido una muy buena respuesta. Agradecemos realmente a toda la gente que ya también se adecúa a esta nueva modalidad. Como tú lo decías, también la orientación vocacional lo estamos desarrollando en ambientes online, tanto con las universidades cuanto con los colegios. Tengo colegios y estudiantes a los cuales estamos asesorando a tiempo completo para lograr que los chicos ahora tomen buenas decisiones. Los escenarios vocacionales de alguna forma se han reconfigurado también, porque ahora las opciones en línea, la educación en línea está tomando su protagonismo pero absoluto a nivel del Ecuador y del mundo. Entonces, estamos abiertos del tema, se pueden seguir comunicando con los teléfonos, si me permites, Michelle, el 098-406-1188, y yo he desarrollado también una metodología muy rápida para que los chicos puedan engranarse rápidamente y tomar buenas decisiones para la elección de su carrera universitaria, Michelle. Muy bien, que tengas una muy buena semana y gracias a todo el equipo de Radiovisión, en especial a Edison Carrillo y Andrea Zarauz. Un abrazo y mañana estaremos a las 7:25 en Buenos Días con Diego Kendo y quien les habla, luego a las 3 de la tarde en Desde Mi Visión. Juan Carlos. Sí, nada más indicarles a la gente que nos sigue ahora en estos nuevos canales. El jueves tendremos una entrevista especial, importante también, con Pablo Campana, este empresario y este líder de todo este movimiento de consumir lo nuestro. Así es que junto con Michelle, el jueves en una transmisión Facebook Live también estaremos con Pablo Campana, quien se conectará desde Guayaquil. Muchísimas gracias, una muy buena tarde. Buenas tardes, gracias.